¿Recuerdas la primera noticia sobre el cero y cómo la contaron los pilotos americanos? Fue algo casi mítico. Un avión que parecía desafiar las reglas del vuelo, que entraba en combate y salía ileso, que hacía giros que convertían a sus perseguidores en presas. En 1941, cuando la A-6M Mitsubishi Zero empezó a recoger victorias en el Pacífico, la reacción en las fuerzas estadounidenses fue simple y brutal. Sorpresa, miedo y una sensación profunda de vulnerabilidad. Quédate conmigo. Te voy a llevar desde ese pánico inicial hasta la fría ingeniería que al final permitió a América darle la vuelta al encuentro. La primera vez que los pilotos estadounidenses vieron un cero en acción no fue un duelo limpio, fue un sacudón. Aquellos aviones delgados y largos, con alas de gran envergadura y una respuesta al mando que devolvía la energía del piloto en fracciones de segundo, metían a los Wildcats y Buffalo en problemas que no habían previsto. Imagina esquinas donde un atacante queda atrapado porque su avión, más pesado y pensado para soportar daños, no puede seguir el ritmo de un cero que sacrifica blindaje por maniobrabilidad y alcance. Esa combinación, ligereza, alcance y una dotación de pilotos entrenados en doctrina distinta, creó una primera impresión demoledora. Esto no es un adversario habitual, esto es otra categoría. Esa primera impresión se convirtió pronto en mito. El cero es invencible. Las historias se transmitían rápidamente, y en muchas ocasiones la narrativa devoraba la matiz científica. Las noticias de portaaviones y bases en las islas hablaban de casas que parecían imposibles de derribar. Los relatos se adornaban, y la incertidumbre amplificaba la alarma. Pero había razones concretas, más terrenales, para que el cero pareciera tan arrollador. Japón diseñó ese caza con una intención estratégica clara. Necesitaba un avión con autonomía para cubrir vastas distancias en el Pacífico y con maniobrabilidad para enfrentarse en duelo aéreo. Para lograrlo, sus ingenieros sacrificaron blindaje y tanques autosellantes. El resultado fue un avión ligero que en manos experimentadas y en condiciones favorables resultaba mortal. La percepción importa, y en la Casa Blanca y en los cuarteles del Pacífico se tomaron en serio las historias que regresaban de los pilotos. No solo era cuestión de orgullo, la pregunta era estratégica. Si el enemigo dispone de una plataforma aérea que te supera en tu paradigma táctico, ¿qué haces? Lo primero fue admitir que la doctrina debía cambiar. Hubo un esfuerzo inmediato por recopilar información técnica y, si era posible, recuperar un cero entero para estudiarlo. Esa era la llave para pasar del miedo a la acción, entender qué hacía superior al adversario y qué límites tenía. El punto de inflexión llegó cuando consiguieron uno, prácticamente intacto en Akutan, en las Islas Aleutianas. No fue una captura glamurosa, fue un cero perdido en condiciones que permitieron su recuperación. Lo repararon, lo volvieron a poner en vuelo y lo estudiaron con obsesión. Cuando los ingenieros y pilotos estadounidenses pusieron el cero en banco y en demostración, la verdad emergió con claridad. Sí, el avión era excepcional en maniobra y alcance, pero también era vulnerable. Sus defensas eran escasas: piloto expuesto, tanques sin autoprotección y estructuras incapaces de aguantar impactos sostenidos. En otras palabras, la excelencia del cero se basaba en compromisos. Compromisos que los americanos pudieron explotar. Con datos en mano, la respuesta americana fue práctica y brutalmente efectiva. No intentaron recrear el cero. No necesitaban un avión que hiciera exactamente lo mismo. En lugar de eso, cambiaron tácticas y prioridades. Surgieron maniobras como el Touch Weave, diseñada para explotar la facilidad del cero,
para entrar en giros cerrados. Fueron tácticas pensadas para usar la colaboración entre aviones, convirtiendo la maniobrabilidad del enemigo en una trampa. Al mismo tiempo, la doctrina Boom and Zoom aprovechó la energía y la potencia de los cazas aliados. Subir, retener energía, atacar en picado y escapar antes de que el Cero pudiera forzar el combate cerrado. Y en lo industrial llegaron cambios concretos. Aviones más robustos, con motores potentes y más resistencia al daño, como el F-6F Hellcat y el F-4U Corsair, nacieron directa o indirectamente para resolver el rompecabezas del Cero. No fue instantáneo. La derrota del miedo requirió tiempo, recursos y muchas pruebas en combate. Los primeros meses vieron heroísmos y errores. Las pérdidas costaron vidas. Pero la combinación de inteligencia técnica, lo que aprendieron del Cero capturado, tácticas nuevas y producción masiva de aviones optimizados, fue la receta que terminó por revertir el viento. Donde antes había pánico, después hubo tácticas aplicadas y victorias ganadas una a una. A nivel operativo, la historia del Cero es una lección de equilibrio entre diseño y estrategia. Japón había ganado ventaja con un avión especializado en su teatro. Gran alcance para cubrir islas aisladas, maniobrabilidad para duelos locales, una producción enfocada en lo que la Guerra del Pacífico requería. Pero esa especialización tenía coste. Cuando las reglas de compromiso cambiaron, cuando la estrategia aliada ya no se limitó al duelo cerrado y adoptó la superioridad aérea por potencia y protección, el Cero dejó de ser invencible. Además, las limitaciones industriales y logísticas de Japón impidieron las mejoras masivas que habrían mitigado sus carencias sin sacrificar demasiado su alcance. Blindar el piloto, añadir tanques autosellantes, reforzar estructuras. Todo eso necesitaba recursos que la economía japonesa no podía desplegar en la escala necesaria. Hoy, mirando atrás, la fascinación por el Cero tiene dos caras. Por un lado, admiración técnica. Logró cosas con ideas sencillas, puro compromiso entre peso y rendimiento, y enseñó que la aerodinámica y la filosofía de diseño pueden generar ventajas decisivas en escenarios concretos. Por otro lado, respeto táctico. La reacción americana mostró la capacidad de aprender rápido, capturar tecnología, analizarla y adaptar doctrina y producción para neutralizar una amenaza inédita. Esa doble lectura es la que convierte al Cero en un mito complejo. No era invencible, pero sí fue una llamada de atención que forzó la innovación aliada. Antes de despedirnos, una escena para quedarte. Imagina un piloto novato americano en 1941, volando un Wildcat con el corazón en la garganta, viendo a un Cero entrar en combate y abrir un abanico de maniobras que parecen naturales. Ahora imagina, 2 años después, a ese mismo piloto, veterano y curtido, aplicando el touch weave con otro compañero, atrapando un Cero en una red táctica construida con inteligencia y disciplina. Esa es la transformación, del shock a la adaptación, del miedo a la estrategia. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia de tecnología, miedo y aprendizaje en guerra. Si quieres que en el próximo episodio comparemos con cifras la maniobrabilidad, la razón de planeo y la tasa de caída entre el Cero y sus rivales directos, con gráficos y pruebas reales, dímelo en los comentarios y lo preparo. Dale like si te gustó, suscríbete para más relatos técnicos y casos de ingeniería en conflicto, y comparte si conoces a alguien al que le flipen los aviones clásicos. Nos vemos en la cabina.